Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Reencuentro, de Fred Ullman. Fred Ullman nació en Stuttgart en 1901 y murió en Londres en 1985. De origen judío, abandonó Alemania en marzo de 1933, poco después de que Hitler fuera nombrado canciller. Residió un tiempo en París y posteriormente en España, de donde también escapó al estallar la Guerra Civil. Y finalmente fijó su residencia en Londres, donde fundó el Comité de Artistas Refugiados y la Liga Libre para la Cultura, entre cuyos miembros se contaban Stefan Zweig, entre otros. Reencuentro se publicó en 1971. Es una novela corta, escrita en estado de gracia. Emocionante, pero medida, sin sentimentalismos. Una novela sobre la amistad, sobre la dignidad, que nos da una lección muy importante en los tiempos actuales. Vamos allá. Ingresó en mi vida en febrero de 1932 y ya no ha salido de ella. Desde entonces ha transcurrido más de un cuarto de siglo. Han pasado más de 9.000 días inconexos y tediosos, vacíos debido a la sensación del esfuerzo o el trabajo inútiles, días y años. Muchos de ellos están muertos, como las hojas mustias de un árbol seco. Hans puede recordar el día y la hora en que posó los ojos por primera vez en ese muchacho que habría de ser la fuente de su mayor dicha y de su mayor desesperación. Ocurre 2 días después de que Hans cumpla 16 años, a las 3 de la tarde de un día gris y oscuro del invierno alemán. Hans se encuentra en el Gymnasium Karl Alexander de Stuttgart, la escuela de enseñanza media más famosa de Württemberg, fundada en 1521, el año en que Lutero compareció ante Carlos V, santo emperador y rey de España. Yo estaba semi-aletargado, garabateando, soñando, arrancándome de cuando en cuando un pelo de la cabeza para mantenerme despierto, cuando alguien golpeó la puerta, y antes de que Herr Zimmermann pudiera decir Herein, entró el profesor Klett, el director. Pero nadie miró al hombrecillo vivaracho, porque todos los ojos se volvieron hacia el desconocido, que le seguía como Fedro debió de seguir a Sócrates. Todos le miran como si estuvieran viendo un fantasma. A todos les impresiona su elegancia, más incluso que su porte aplomado, su aire aristocrático y su tenue sonrisa ligeramente altanera. Y es que la forma de vestir de la mayoría de los alumnos es un modelo de vulgaridad. Las madres piensan que cualquier prenda es buena para ir a la escuela, con tal de que esté confeccionada con un tejido fuerte y duradero. Todavía no les interesan mucho las chicas, de modo que aceptan vestirse con un surtido heterogéneo de chaquetas y pantalones cortos o bombachos, funcionales y resistentes, comprados con la esperanza de que aguanten hasta que ya no quepan en ellos. Pero todo eso no se aplicaba a este joven. Llevaba pantalones largos, pulcramente cortados y planchados, que obviamente no habían sido descolgados de un gancho como los nuestros. Su traje parecía caro. Era de color gris claro, de punto espigado y casi con certeza de un tejido cuyo origen inglés estaba garantizado. Usaba asimismo una camisa celeste y una corbata azul oscuro con pequeños lunares blancos. El profesor Klett se encamina directamente hacia Herr Zimmermann, le susurra algo al oído y desaparece. El recién llegado permanece inmóvil y sereno, sin dar ninguna muestra de nerviosismo o timidez. Por alguna razón parece mayor y más maduro que los demás y es difícil convencerse de que se trata sencillamente de otro nuevo condiscípulo. Herr Zimmermann inspecciona la clase con ojos cansados, descubre un asiento vacío delante de Hans y ante el asombro de todos los alumnos acompaña al recién llegado hasta el lugar elegido. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, como si tuviera la vaga intención de hacer una reverencia, pero no se atreviese a tanto, retrocede lentamente, sin volverle la espalda en ningún momento al extraño. ¿Sería usted tan amable de decirme su apellido, su nombre de pila y la fecha y lugar de nacimiento? El joven se puso en pie. Conde von Hohenfels-Conradin, nacido el 19 de enero de 1916, Castillo de Hohenfels, Württemberg. A continuación se sentó. Hans mira al extraño joven, que tiene la misma edad que él, como si viniera de otro mundo. No porque sea conde. En clase hay varios von, pero no parecen distintos de todos los demás, que son hijos de comerciantes, banqueros, pastores de la iglesia, sastres o funcionarios del ferrocarril. Pero este es un caso muy distinto.
los Hohenfels forman parte de la historia de Alemania. Hans conoce también sus hazañas como las de Escipión el Africano, o Aníbal o César. Su linaje y sus proezas se estudian en los libros de historia. A Hans le impresiona que a poco menos de medio metro esté sentado un miembro de esa ilustre familia. Todo lo suyo despierta la curiosidad en él. Cómo abre su lustrosa cartera, cómo con sus manos blancas e inmaculadamente limpias deposita su estilográfica y sus lápices bien afilados, la forma en que se sienta, bien erguido, como si pensara que en cualquier momento podría tener que levantarse para dar una orden a un ejército invisible, y la manera en que acaricia su cabello rubio. Hans solo se relaja cuando Conradin, como todos los demás, se aburre y se remueve inquieto a la espera de que suene la campana anunciando el recreo. Hans estudia su rostro altivo, delicadamente cincelado, persuadido de su propia inferioridad. ¿Quién era yo para atreverme a hablarle? ¿En cuál de los guetos de Europa habían estado hacinados mis mayores cuando Federico de Hohenstaufen le tendía a Anno von Hohenfels su mano enjollada? ¿Qué podía ofrecerle yo, hijo de un médico judío, nieto y bisnieto de rabinos y descendiente de un linaje de pequeños mercaderes y traficantes de ganado? ¿Qué podía ofrecerle yo, decía a ese muchacho rubio, cuyo solo nombre me llenaba de temor reverencial? ¿Cómo podía entender él, con toda la gloria que le rodeaba, mi apocamiento, mi orgullo receloso y mi temor a ser herido? ¿Qué tenía en común él, Conradin von Hohenfels, conmigo, Hans Schwarz, tan escaso de aplomo y de savoir-faire? Pero Hans no es el único. Casi todos los muchachos parecen eludirle. Habitualmente bruscos y groseros, permanecen todos callados y turbados en presencia de Conradin, y le abren paso cada vez que se levanta y en cualquier lugar hacia el que se encamine. Incluso Herr Zimmermann parece temeroso de importunarle. Sus deberes escolares incluso son corregidos con la mayor escrupulosidad. Aparentemente, a Conradin no le molesta que le dejen solo. Quizás está acostumbrado a ello, pero nunca da ninguna prueba de orgullo o vanidad, ni demuestra alimentar el deseo de ser distinto de los demás. Siempre es extraordinariamente cortés, sonríe cuando le hablan y llega al extremo de mantener la puerta abierta cuando alguien quiere salir. Sin embargo, por alguna razón, los muchachos parecen temerle. Como indica Josette Lorman, Reencuentro, inspirada en la propia experiencia del autor, fue publicada por primera vez en Londres el año 1971, con el título de Reunión, y pasó desapercibida. Pero 6 años más tarde, la editorial Collins & Harville la reeditó precedida de un prólogo del periodista y escritor Arthur Koestler, y rápidamente se convirtió en un bestseller mundial. El éxito y el reconocimiento le llegaron a Fred Ullman a los 76 años y de la mano de la literatura, cuando toda su vida había luchado para triunfar como pintor. Al principio, incluso el príncipe y el barón lo dejaron en paz, pero una semana después de su llegada, vi que los von se acercaban a él durante el recreo que siguió a la segunda hora de clase. El príncipe le habló y luego le imitaron el barón y el Freiherr. Solo oí unas pocas palabras. Mi tía Hohenlohe, Maxi, dijo. ¿Quién era Maxi? Mencionaron más nombres con los que era obvio que estaban todos ellos familiarizados. Algunos provocaban la hilaridad general, otros los pronunciaban con grandes muestras de respeto y casi los susurraban, como si estuviera presente la realeza. Pero ese rencontre no pareció conducir a ninguna parte. Cuando volvieron a cruzarse, se saludaron con inclinaciones de cabeza y sonrieron y cambiaron unas palabras. Pero Conradin pareció tan reservado como antes. Pocos días después llega el turno al caviar de la clase. 3 muchachos, Reuter, Miller y Frank, que no alternan con nadie porque están convencidos de que están destinados a triunfar en el mundo. Van al teatro y a la ópera, leen a Baudelaire, Bo y Rilke, hablan de la paranoia y del ello, admiran el retrato de Dorian Gray y la saga de los Forsyth y, por supuesto, se admiran recíprocamente. El padre de Frank es un rico industrial y se reúnen regularmente en su casa con algunos actores y actrices y con un pintor que de tiempo en tiempo va a París para visitar a su amigo Pablo. Se consideran la élite intelectual. Un día abordan a Conradin con alguna vacilación, balbucean algo acerca de nuestro pequeño salón de lecturas de poemas, de la necesidad de defenderse de la vulgaridad, y le dicen que se sentirían halagados si él se incorporase a su grupo. Conradin Hohenfels sonríe afablemente y les contesta que en ese preciso momento está terriblemente ocupado. No recuerdo exactamente cuándo decidí que Conradin tenía que ser mi amigo.
Pero de lo que no dudé fue de que algún día lo sería. Hasta su llegada, yo había carecido de amigos. En mi clase no había un solo chico capaz de satisfacer mi ideal romántico de la amistad, ninguno que yo admirara de verdad, ninguno por el cual hubiera estado dispuesto a dar la vida, ninguno capaz de entender mi exigencia de confianza, lealtad y abnegación totales. Hans se entiende bien con la mayoría de los chicos, pero no siente un aprecio particularmente fervoroso por ninguno. Nunca visita sus casas y tampoco ellos van a la suya. Quizás una de las razones de la frialdad de Hans es que todos parecen tener un desmesurado espíritu práctico y ya han decidido su orientación para el futuro: abogados, oficiales, maestros, pastores y banqueros, y él solo tiene sueños vagos y anhelos aún más vagos. Hans desea viajar y piensa que algún día será un gran poeta. Lo único que tiene claro entonces es que Conradin Hohenfels va a ser su amigo. Por fin ha encontrado a alguien que puede encarnar su ideal de la amistad. El problema radicaba en encontrar el modo de atraerlo hacia mí. ¿Qué podía ofrecerle a él, que había rechazado delicada pero rotundamente a los aristócratas y al caviar? ¿Cómo podía conquistar a ese joven atrincherado tras las barreras de la tradición, de su orgullo natural y de la arrogancia adquirida? Además, parecía muy satisfecho de estar solo y mantenerse apartado de los otros muchachos, con los cuales solo se mezclaba porque no le quedaba otra alternativa. ¿Cómo llamar su atención? ¿Cómo hacerle sentir que yo era distinto, de esa chusma aburrida? ¿Cómo convencerle de que solo yo merecía ser su amigo? Estas eran preguntas para las que no hallaba una respuesta clara. Hans empieza a demostrar gran interés por lo que sucede en la clase. En general, ha preferido que le dejen en paz con sus sueños, porque no necesita deslumbrar a nadie. Pero de pronto renace. Cada vez que quiere tener algo que decir, se levanta de un salto. Discute sobre Madame Bovary o la existencia o inexistencia de Homero. Ataca a Schiller, define a Heine como un poeta para viajantes de comercio y proclama que Hölderlin es el poeta más grande de Alemania. Y así electriza a sus profesores e incluso el caviar le presta atención. El segundo esfuerzo tenaz lo realiza en las horas de ejercicios físicos. En esa época consideran que el deporte es un lujo. El instructor de gimnasia es un hombrecillo ruidoso y fuerte, Max Loher, conocido como Max Músculos, que hace hacer a sus alumnos ejercicios en la barra fija, las paralelas y el caballo con aros. Un día le pide a Hans que haga un ejercicio y a Hans le sale muy bien. Cuando termina, se da cuenta de que Conradin no le ha quitado la vista de encima. Pocos días después, llevé a la escuela unas cuantas monedas griegas que formaban parte de una colección que había empezado a reunir a los 12 años. Se trataba de un dracma corintio de plata, de una lechuza de Palas Atenea y de una cabeza de Alejandro Magno, y apenas él se aproximó a su pupitre, simulé estudiarlas con una lupa. Me vio observándolas, y tal como yo había esperado, su curiosidad fue más fuerte que su circunspección. Me preguntó si podía mirarlas. Al ver cómo manipulaba las monedas, me di cuenta de que no era un profano. Las trataba con la ternura que los coleccionistas reservan para los objetos amados y las miraba con la expresión devota y acariciadora típica de aquellos. Conradin le dice a Hans que él también es aficionado a la numismática y que tiene la lechuza, pero no la cabeza de Alejandro. Les interrumpe la entrada del profesor y cuando empieza el recreo de las 10, Conradin parece haber perdido interés en el tema y sale de clase sin siquiera mirar a Hans. A pesar de eso, Hans se siente feliz. Es la primera vez que le ha hablado y Hans está resuelto a que no sea la última. Al cabo de 3 días, Hans vuelve a casa cuando ve a Hohenfels delante de él. Parece titubear o esperar a alguien. Hans acorta el paso porque teme alcanzarlo, pero tiene que seguir avanzando. Cuando está casi a su altura, Conradin se vuelve y sonríe a Hans. Con un movimiento extrañamente torpe y vacilante, estrecha su mano temblorosa. «Hola, Hans», murmuró. Y de pronto comprendí con júbilo, alivio y asombro que era tan tímido como yo y que necesitaba un amigo con la misma intensidad que yo. No recuerdo mucho de lo que Conradin me dijo ese día, ni de lo que yo le dije a él. Lo único que sé es que caminamos de un lado a otro durante 1 hora, como 2 jóvenes amantes, todavía con miedo recíproco, si bien yo sabía de alguna manera que ese no era más que el comienzo y que a partir de ese instante mi vida ya no sería hueca ni tediosa, sino que estaría llena de esperanzas y satisfacciones para ambos. Hans se va corriendo a casa, feliz. Aquella noche duerme mal porque en realidad tiene miedo de llegar al colegio al día siguiente y darse cuenta de que Conradin le ha olvidado,
o que se ha arrepentido de su capitulación, o que ha hablado con sus padres de él y ellos han exhortado a no confraternizar con un judío. Pero todos sus temores resultan infundados. Apenas Conradin entra en el aula, se acerca directamente y se sienta junto a Hans, y el placer que experimenta al ver a Hans es auténtico e inconfundible. A partir de ese día fuimos inseparables. Siempre salíamos juntos de la escuela. Nuestras casas estaban en la misma dirección y él me esperaba por la mañana. La clase, al principio atónita, no tardó en aceptar nuestra amistad, excepto en el caso de Volacher, quien más tarde nos apodó Castor y Pollack, y el caviar, que resolvió condenarnos al ostracismo. Los meses siguientes son los más dichosos de la vida de Hans. Los sábados, Conradin y Hans acostumbran a embarcarse en un tren lento y van a pasar la noche en una de las muchas antiguas posadas en las que el material esencial de construcción son los troncos, donde pueden encontrar una habitación barata y aseada, excelente comida y vino de la comarca. A veces van a la Selva Negra y a veces vagabundean hasta las cumbres de las montañas y alcanzan a divisar el Valle del Rin, los Vosgos y el campanario de la Catedral de Estrasburgo. Y llegan a ver hasta el Danubio. Y así pasaron los días y los meses sin que nada perturbara nuestra amistad. Desde fuera de nuestro círculo mágico llegaban rumores de conmoción política, pero el ojo de la tormenta estaba lejos, en Berlín, donde según las informaciones se producían choques entre nazis y comunistas. Stuttgart parecía el lugar tranquilo y sensato de siempre. Es cierto que de cuando en cuando se producían pequeños incidentes, aparecían esvásticas en las paredes, hostigaban a un ciudadano judío, apaleaban unos pocos comunistas, pero la vida en general se desarrollaba como de costumbre. La gente conversa acerca de los lugares donde pasará sus vacaciones. Aparentemente no hay nada de qué preocuparse. La política es cuestión de adultos y Hans y Conradin se preocupan más por descubrir la mejor forma de aprovechar la vida que de Hitler y Mussolini. Pero ocurre algo que conmueve a los dos amigos profundamente y que influye mucho en Hans. Los vecinos de Hans son los Bauer, que tienen 2 hijas de 4 y 7 años y un hijo de 12. No son amigos, ni ha intimado con ellos, pero les ve a menudo. Una noche, en la que los padres de los Bauer no están, la casa de madera se incendia con una celeridad tan despiadada que antes de que pueda llegar el camión de bomberos, los 3 niños mueren calcinados. Me parecía que solo quedaban 2 alternativas. O Dios no existía o había una deidad monstruosa, si disfrutaba de poder, inservible en el caso de ser impotente. En aquel mismo instante me abandonó de una vez para siempre la fe en la existencia de un ser superior benévolo. Cuando Hans habla de esto con Conradin, su amigo, educado según los principios de una estricta fe protestante, se niega a aceptar que no exista un Padre divino y aunque admite que lo que ha sucedido es espantoso, dice que tiene que existir una respuesta, pero que ellos son demasiado jóvenes e inexpertos para hallarla. Por casualidad, Hans empieza en esos días con sus lecturas acerca de los años luz, las nebulosas, las galaxias y los planetas miles de veces más grandes que Marte y Venus, Júpiter y Saturno, y por primera vez comprende con claridad que él es solo una partícula de polvo, lo que refuerza su convicción de que Dios no existe. Pero este no era más que uno de los temas que debatíamos. Allí estaba nuestro común interés por los libros y la poesía, nuestro descubrimiento del arte, el impacto del posimpresionismo y el expresionismo, el teatro y la ópera. Y hablábamos de chicas. Con respecto a los patrones actuales de experiencia adolescente, nuestra actitud era increíblemente ingenua. Para nosotros, las muchachas eran seres superiores de fabulosa pureza, seres a los que solo se podía dispensar el trato que les habían dado los trovadores, con fervor caballeresco y adoración distante. Los problemas procuran resolverlos solos y sin ayuda. Nunca se les ocurre consultar a sus padres. Están convencidos de que ellos pertenecen a otro mundo y no les entenderían o se negarían a tomarles en serio. Casi nunca hablan de ellos. Parecen tan remotos como las nebulosas, demasiado adultos, demasiado cristalizados en convenciones de una u otra índole. Conradin sabe que el padre de Hans es médico y Hans que el suyo fue embajador en Turquía y Brasil, pero no sienten curiosidad por averiguar ninguna otra cosa, y quizá eso explique por qué nunca han visitado sus respectivas casas. Fred Ullman ha conseguido comunicar a su narración una cualidad musical que es al mismo tiempo obsesionante y lírica. Sus recuerdos están impregnados de añoranzas. La historia que cuenta es terrible, pero el regusto que deja la novela es el de la fragancia del vino local, servido en posadas de troncos oscuros sobre las riberas del Neckar y el Rin. No hay el menor rastro de furia wagneriana.
Es como si Mozart la hubiera reelaborado. Muchas de nuestras discusiones se desarrollaban mientras íbamos y veníamos por las calles. Nos sentábamos en los bancos o nos cobijábamos en los portales para protegernos de la lluvia. Un día, mientras estábamos frente a mi casa, pensé que Conradin nunca había visto mi cuarto, mis libros y colecciones, de modo que le dije impulsivamente: ¿por qué no entras? Titubeé un segundo porque no esperaba mi invitación, pero me siguió. La casa de Hans es una modesta villa construida con la piedra de la región. Se levanta en medio de un pequeño huerto lleno de cerezos y manzanos, situada en la zona de las casas de la burguesía acomodada o rica de la ciudad, una de las zonas más bellas y prósperas de Alemania. La habitación de Hans está en el segundo piso y la ha decorado a su gusto con reproducciones de Cézanne, grabados japoneses y los girasoles de Van Gogh. Además, están los libros y en un rincón, en una vitrina, las colecciones. Ese era mi mundo. Un mundo que yo creía absolutamente seguro e indudablemente eterno. Claro está, no podía remontar mi linaje a Barbarroja. ¿Qué judío podía hacerlo? Pero sabía que los Schwarz habían vivido por lo menos 200 años en Stuttgart, quizá más. Entonces solo sabía que ese era mi país, mi terruño, sin principio ni fin, y que ser judío no tenía mayor importancia que nacer con cabello oscuro y no rojo. Hans recuerda que un día su padre tuvo una violenta discusión con un sionista que había ido a recaudar dinero para la causa. Su padre aborrecía el sionismo. A su juicio, era tan absurdo reclamar Palestina después de 2000 años como lo habría sido para los italianos reclamar Alemania porque en otra época la habían ocupado los romanos. Decía que eso solo podría desembocar en una matanza interminable y los judíos deberían combatir a todo el mundo árabe. Cuando el sionista mencionó a Hitler y le preguntó al padre de Hans si eso no hacía vacilar su confianza, su padre le contestó: En absoluto. Conozco a mi Alemania. Esta es una enfermedad pasajera, algo parecido al sarampión, que finalizará apenas mejore la situación económica. ¿Usted piensa realmente que los compatriotas de Goethe, Schiller, de Kant y Beethoven se dejarán engatusar por esa bazofia? Para él, los nazis no son más que una dermatitis en un cuerpo sano, y bastaría aplicar unas pocas inyecciones, dejar reposar al paciente y permitir que la naturaleza siga su curso. Para él no hay motivo para preocuparse. Es un médico conocido al que judíos y gentiles respetan por igual. Además, tiene la cruz de hierro de primera clase colgada sobre su cama y su espada de oficial junto a la foto de la Goethe House en Weimar, ganada luchando por Alemania en la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la madre de Hans, está demasiado atareada para preocuparse por los nazis, los comunistas y otras gentes desagradables, y sencillamente no le entra en la cabeza la idea de que un ser humano cuerdo pueda poner en duda el derecho que le asiste a ella de vivir y morir en ese país. Cuando entró Conradin, lo conduje hasta la escalera con la intención de hacerle pasar directamente a mi cuarto, sin presentárselo antes a mi madre. En ese momento no supe con exactitud por qué procedía así. Pero hoy me resulta más fácil entender el motivo por el cual traté de introducirlo furtivamente. Sentía de alguna manera que era mío y solo mío y no quería compartirlo con nadie. Pero en el preciso momento en el que llegan a la escalera, la madre de Hans, que ha debido oír sus pisadas, llama a su hijo. No hay escapatoria posible, tiene que presentárselo. Lo lleva a la sala. La madre de Hans está sentada en el jardín de invierno, debajo de un ficus, zurciendo un par de calcetines, y no demuestra ninguna sorpresa al ver a Hans y a Conradin. Cuando Hans le presenta a su amigo, ella levanta un momento la cabeza, sonríe y le tiende la mano, que él besa. La madre de Hans se comporta tal como su hijo habría deseado que se comportara, y Hans se da cuenta de que Conradin está satisfecho con ella. Luego Hans lo lleva a su cuarto, donde le muestra todos sus tesoros. De pronto, se oyen las pisadas del padre de Hans, que entra inmediatamente en la habitación, cosa que no ha hecho durante meses, y antes de que Hans tenga tiempo de presentarlo, hace chocar los talones, se cuadra y le tiende la mano derecha y le llama Herr Conde. Conradin estrecha la mano del padre de Hans, hace una ligera reverencia, pero no habla. Es el padre de Hans el que empieza a contarle su servicio en el ejército y algunas anécdotas, hasta que recuerda que en el consultorio le aguardan sus pacientes, momento en el que vuelve a entrechocar los tacones antes de despedirse. Hans se siente avergonzado, pero Conradin no dice nada. Volvió al cabo de 2 días. Sin esperar una invitación, colgó su chaqueta en el vestíbulo y, como si lo hubiera hecho durante toda la vida, se encaminó directamente hacia nuestra sala de estar para saludar a mi madre.
Ella volvió a darle la bienvenida con el mismo talante cordial, tranquilizador, casi sin levantar la vista de sus labores, tal como lo había hecho la primera vez y como si se tratara de otro hijo. Nos sirvió café y Streuselkuchen, y a partir de ese día siguió visitándonos con regularidad 3 o 4 veces por semana. Conradin se siente relajado y feliz de hallarse entre los Schwartz, y el padre de Hans también parece más relajado. Se acostumbra poco a poco a la presencia de Conradin y finalmente deja de llamarle Herr Conde para dirigirse a él por su nombre de pila. Puesto que Conradin ha visitado la casa de Hans, es Hans quien espera que le invite Conradin a la suya, pero pasan los días y las semanas sin que tal cosa ocurra. Siempre se detienen frente a la verja de hierro coronada por 2 grifos que ostentan el escudo de armas de los Hohenfels, hasta que Conradin se despide, empuja el pesado portón y se interna por el sendero aromático, bordeado de adelfas que conduce al porche y la entrada principal. Golpea entonces ligeramente la enorme puerta negra, esta se abre silenciosamente y Conradin desaparece como para no resurgir jamás. Todos los días experimentaba la misma tortura de separación y exclusión. Todos los días esa casa que encerraba la clave de nuestra amistad se tornaba más importante y misteriosa. No lo entendía. Era imposible que él se hubiera olvidado de invitarme. Y así, demasiado orgulloso para interrogarle, me sentía cada vez más preocupado y receloso, obsesionado por el deseo de penetrar en la fortaleza de los Hohenfels. Hasta que un día, en el preciso instante en el que Hans se está yendo, Conradin se vuelve de manera inesperada y le dice que entre, que no ha visto su cuarto. Y antes siquiera de que Hans haya tenido tiempo de responder, empuja el portón de hierro y los 2 grifos retroceden. De pronto Hans se da cuenta de que no puede presentarse delante de los padres de Conradin con los zapatos sucios y el cuello de la camisa discutiblemente pulcro, pero la puerta se abre y Hans se ve rodeado de una oscuridad total. Están en un inmenso vestíbulo con las paredes cubiertas de trofeos de caza. Suben por una escalera de roble oscuro hasta el 2º piso. Una puerta está abierta. Se trata del aposento de una dama, con un tocador sobre el que se acumulan frasquitos de perfume y cepillos de carey con incrustaciones de plata. Había fotografías en marcos de plata, sobre todo de oficiales, pero uno de los rostros era casi idéntico al de Adolf Hitler, lo que me produjo una violenta conmoción. Sin embargo, no tuve tiempo para investigar y de todos modos supe que estaba equivocado. ¿Qué podía hacer una foto de Hitler en la alcoba de una Hohenfels? Por fin entran en el cuarto de Conradin. Es bastante parecido al de Hans, aunque más grande. Conradin corre hasta un armario y con una ansiedad que demuestra hasta qué punto ha esperado esta ocasión despliega sus tesoros, su colección de monedas griegas. El tiempo transcurre con una rapidez asombrosa y cuando Hans se va, 2 horas más tarde, no echa de menos a los padres de Conradin ni se detiene a pensar que tal vez no estén en casa. Aproximadamente 2 semanas después, Conradin vuelve a invitar a Hans. Repiten la misma rutina placentera, conversan, inspeccionan, comparan, admiran. También esta vez los padres de Conradin parecen estar fuera de casa. Solo cuando el hecho se repite por 4ª vez, Hans empieza a sospechar que no se trata de una simple coincidencia. Hasta que llega el día en que deja de dudar. A Hans le han regalado una entrada de platea para ver Fidelio. Cuando la orquesta afina, todos los ojos se vuelven hacia la puerta próxima a la primera fila de butacas, por la cual hace su entrada, lenta y majestuosamente, la familia de los Hohenfels. El conde abrió la marcha, seguido por la condesa, cuya aurora boreal de diamantes danzaba en torno a su bella cabeza. El cortejo lo cerraba a Conradin, quien antes de sentarse paseó la mirada por el público, inclinando la cabeza cada vez que reconocía a alguien tan seguro de sí mismo como su padre. De pronto me vio, pero sin dar la menor muestra de haberme reconocido, y luego sus ojos recorrieron las butacas y se elevaron hacia los palcos y bajaron nuevamente. En el entreacto, Hans va a la sala de descanso. Espera la aparición de los Hohenfels, pero cuando por fin los ve, siente deseos de escapar. Los Hohenfels se aproximan lenta y majestuosamente. Marchan el uno al lado del otro y la condesa, colocada en el medio, saluda a los conocidos con una inclinación de cabeza o agitando su mano enjollada. El conde también inclina ligeramente la cabeza en dirección a sus conocidos y al presidente de la República, quien responde con una profunda reverencia. De pronto, Conradin ve a Hans y le sonríe. Se lleva la mano a la solapa como si quisiera eliminar una mota de polvo y pasan de largo. Cuando sonó la campanilla que llamaba para el segundo acto,
Abandoné mi lugar. Fui a casa y me metí directamente en la cama sin que me vieran mis padres. Esa noche dormí mal. Soñé que 2 leones y una leona me atacaban y debí de gritar porque cuando me desperté encontré a mis padres inclinados sobre el lecho. A la mañana siguiente, Hans va a la escuela como de costumbre, aunque se siente tan débil como si estuviera convaleciente de una larga enfermedad. Conradin aún no ha llegado. Hans no levanta la vista cuando entra. Él va directamente a su banco y empieza a poner en orden sus libros y lápices sin mirar a Hans. Pero apenas suena la campana, se acerca a él, apoya las manos en los hombros de Hans, cosa que jamás ha hecho antes, y le hace algunas preguntas, aunque no la más obvia, a saber si le ha gustado Fidelio. Al concluir las clases, Conradin espera a Hans y caminan juntos hacia casa, como si nada hubiera ocurrido. Justo cuando se van a separar, Hans se vuelve y le pregunta a Conradin por qué le rehuyó en la ópera. Conradin se sobresalta, primero se ruboriza y luego palidece. Empieza a negarlo, a balbucear excusas, pero Hans se niega a escucharle. Mira, Conradin, sabes perfectamente que tengo razón. ¿Piensas que no me he dado cuenta de que solo me invitas a tu casa cuando tus padres están ausentes? ¿Crees realmente que anoche yo imaginaba cosas? Necesito saber cuál es mi situación. No quiero perderte, lo sabes. Estabas solo antes de que aparecieras y lo estaré aún más si desapareces de mi vida. Pero no soporto la idea de que te sientas avergonzado hasta el extremo de no presentarme a tus padres. Conradin le interrumpe. Le dice que él es su único amigo, que le tiene en mayor estima que a cualquier otro, que no se avergüenza de él. Pero Hans le vuelve a preguntar por qué se comportó así la noche anterior. Le dice que podría haber hablado durante un segundo y podrían haberse dado por enterados de su existencia. Solo pretendía un saludo, una sonrisa, un ademán. Y le pide que le diga la verdad, que tiene que haber una razón para que no se los haya presentado. Conradin vacila un momento y luego le dice que él lo ha querido. ¿Quieres saber la verdad y la sabrás? Como viste, y nadie menos que tú podría haber dejado de verlo, no me atreví a presentarte. El motivo, lo juro por todos los dioses, no es ni remotamente la vergüenza. En esto te equivocas. Es mucho más sencillo y desagradable. Mi madre desciende de una aristocrática familia polaca en otros tiempos, la realeza, y odia a los judíos. Los detesta. Nunca admitiría la posibilidad de conocerte. Siente celos de ti porque tú, un judío, te has hecho amigo de su hijo. Piensa que el hecho de que me vean contigo es una mácula sobre el blasón de los Hohenfels. Conradin le cuenta que ha tenido que luchar por cada hora que ha pasado con él y que no se atrevió a hablarle porque no quería herirle. Hans le pregunta entonces qué opina su padre y Conradin le contesta que a su padre no le inquietan sus relaciones, que para él un Hohenfels será siempre un Hohenfels, sin importar dónde se encuentra ni con quién trata. Hasta ese momento ha conseguido conservar la calma, pero de pronto, arrebatado por la emoción, grita. No me mires con esos ojos de perro apaleado. ¿Acaso soy responsable de los actos de mis padres? ¿Tengo yo la culpa de algo? ¿Quieres responsabilizarme de la conducta del mundo? ¿No es hora de que ambos maduremos, dejemos de soñar y nos enfrentemos a la realidad? Después de ese estallido, se apacigua un poco y le pide a Hans con gran dulzura que le acepte tal y como ha sido creado por Dios y por circunstancias que escapan a su control. Le dice que no se lo ha dicho antes porque no quería ofenderle y es muy difícil estar a la altura de su concepto de la amistad. Que pretende demasiado de simples mortales, que trate de entender y perdonarle y continúen siendo amigos. Hans le tiende la mano sin mirarle a la cara para no echarse a llorar. Al fin y al cabo, solo tienen 16 años. Conradin cierra lentamente las hojas del portón de hierro. Ambos saben que Hans nunca podrá volver a cruzar la frontera y que la casa de los Hohenfels está definitivamente clausurada para él. Nunca volvió a invitarme a entrar en su casa y quedé agradecido por su tacto. Nos reuníamos como antes, como si nada hubiera ocurrido, y él venía a visitar a mi madre, pero cada vez con menor frecuencia. Ambos sabíamos que ya nada sería como antes y que ese era el comienzo del fin de nuestra amistad y de nuestra infancia. Señala Lucas Ferreira Hernández en su blog que hay algo profundamente vivencial en la narrativa de Reencuentro. Su autor parece tener la intención de fijar en su mente todos los momentos y detalles que le permitieran tener un recuerdo completo de los aspectos materiales y sensoriales de los que fueron aquellos primeros años de la década de 1930. Las palabras que utiliza son las justas, los términos son los correctos, los adjetivos de una gran precisión.
No hay fisura alguna en la propuesta de Ullmann. Deja bien claros quiénes eran las personas y cuáles los lugares en los que se desarrollaron en su Stuttgart natal esos pequeños sucesos que, como señales de alarma, avisaban de lo que estaba por venir. Y el fin, efectivamente, no tarda en llegar. Después de las vacaciones de verano, que Hans ha pasado en Suiza con sus padres, la tétrica realidad penetra por primera vez desde la anterior guerra mundial en el Gymnasium Karl Alexander. Hasta entonces la escuela ha sido un templo de las humanidades donde los materialistas nunca han conseguido introducir su tecnología ni su política. Homero y Horacio, Eurípides y Virgilio todavía son más importantes allí que los inventores y los amos temporales del mundo. Pero participar en la lucha política es otra cosa. Ni siquiera los alumnos pueden permanecer totalmente ajenos a lo que sucede fuera. Por toda la ciudad se ven enormes carteles de color rojo sangre que despotrican contra el Tratado de Versalles y los judíos. Las esvásticas y la hoz y el martillo desfiguran los muros por todas partes y largas columnas de desocupados marchan en uno y otro sentido por las calles. A mediados de septiembre apareció un nuevo profesor de historia, Herr Pompetzky. Provenía de algún lugar situado entre Danzig y Königsberg, lo cual le convirtió probablemente en el primer prusiano que enseñaba en la escuela, y su dicción seca, cortante, desentonaba en los oídos de los muchachos, habituados al ampuloso y perezoso dialecto suavo. «Caballeros», dijo al iniciar su clase, «hay historia e historia. La historia que está actualmente en vuestros libros y la historia que pronto se materializará. Lo sabéis todo acerca de la primera, pero nada acerca de la segunda, porque ciertos poderes oscuros sobre los que me propongo deciros algo tienen interés en ocultárosla». Dice que los poderes oscuros actúan en todas partes, en América, en Alemania, pero sobre todo en Rusia, y que dichos poderes están disfrazados con más o menos astucia, influyen sobre su forma de vida y socavan su moral y su herencia nacional. Y cuando se da cuenta de que los alumnos no saben a qué herencia se refiere, se lo explica. Permitid que os explique lo que ha significado esta herencia durante los últimos 3000 años. Hacia el año 1800 a.C., unas tribus arias, los dorios, aparecieron en Grecia. Hasta entonces Grecia, un país pobre, montañoso, habitado por gente de raza inferior, había estado dormida, impotente, albergando bárbaros sin pasado ni futuro. Pero poco después de la llegada de los arios, la situación cambió por completo, hasta que, como todos sabemos, Grecia dio a luz la civilización más brillante de la historia de la humanidad. Luego les dice que a la caída de Roma le siguió la edad del oscurantismo y que fue la sangre germana la que fecundó los campos de Italia, estériles desde la caída de Roma. Y así continúa hablando durante una hora. Pone mucho cuidado en no identificar a los poderes oscuros, pero todos saben a quiénes se refiere, y apenas salen del aula estalla una violenta discusión en la que Hans no participa. Algunos alumnos se preguntan por la civilización china y los árabes y los incas, pero otros, sobre todo los más estólidos, alegan que esa teoría tiene algunos méritos. Pero cualesquiera que sean los juicios de los alumnos acerca de Pompetzky y sus teorías, su aparición hace modificar toda la atmósfera de la noche a la mañana. Hasta entonces nunca había tropezado con una hostilidad mayor que la que se observa normalmente entre muchachos de distintas clases y gustos. Nadie parecía sustentar opiniones vehementes sobre mi persona, y no había tropezado con ningún testimonio de intolerancia religiosa o racial. Pero una mañana, al llegar a la escuela, oí que detrás de la puerta cerrada de mi aula surgía el clamor de una violenta discusión. «¡Los judíos!», oí decir, «¡los judíos!». Y estas fueron las únicas palabras que pude percibir, pero se repetían como un estribillo, y la pasión con que las pronunciaban era innegable. Hans abre la puerta y la discusión cesa bruscamente. 6 o 7 muchachos están en pie formando un grupo. Miran a Hans como si nunca lo hubieran visto. 5 de ellos vuelven hasta sus pupitres arrastrando los pies, pero 2, Bolacher, el inventor de Castor y Pollack, que casi no se habla con Hans desde hace un mes, y Schulz, un granuja agresivo que pesa sus buenos 80 kilos, hijo de un pobre pastor de aldea y condenado a seguir las huellas de su padre, le miran fijamente a los ojos. Bolacher sonríe con una de sus estúpidas sonrisas de superioridad que ostentan algunas personas cuando ven un babuino en el zoológico, pero Schulz, que se aprieta la nariz como si algo oliera mal, mira provocativamente a Hans, que vacila un momento. Piensa que tiene un 50% de probabilidades de darle una paliza a Schulz, aunque no cree que eso contribuya a mejorar las cosas.
En la atmósfera de la escuela ya se había infiltrado una dosis excesiva de veneno. De modo que volví a mi banco y fingí echar una última ojeada a mis deberes, al igual que Conradin, que parecía estar demasiado ocupado para poder distraerse con lo que sucedía en torno. Entonces Volacher, estimulado por mi renuncia a aceptar el desafío de Schultz, corrió hacia mí. ¿Por qué no vuelves a Palestina, de donde procedes?, gritó, y sacando del bolsillo un pequeño rectángulo de papel impreso, lo humedeció con la lengua y lo pegó sobre el pupitre frente a mí. Decía: «Los judíos han arruinado Alemania. Pueblo, despierta». Hans le dice que lo quite de ahí, pero Volacher le contesta que lo quite él mismo, pero que si lo hace le romperá todos los huesos. Ese es el momento crítico. La mayoría de los chicos, incluidos Conradin, se levantan para observar lo que va a ocurrir. Ahora Hans está tan asustado que no puede vacilar. Debe actuar o reventar. Le pega a Volacher en la cara con todas sus fuerzas. Volacher se tambalea y luego arremete contra Hans. Ninguno de los dos es un experto y es una pelea desordenada, pero es una pelea entre un nazi y un judío. La convicción apasionada de que mi causa era la justa no me habría bastado para salir bien parado si Volacher, al lanzarme un puñetazo que yo esquivé, no hubiera tropezado y se hubiera atascado entre dos pupitres en el preciso instante en que entraba el mismísimo Pompetsky. Volacher se puso en pie, me señaló mientras las lágrimas de mortificación rodaban por sus mejillas y dijo: «Schwartz me ha atacado». Pompetsky mira a Hans y le pregunta por qué ha golpeado a Volacher. Hans contesta temblando por efecto de la rabia y la tensión que porque Volacher le ha insultado. Pompetsky le pregunta entonces con voz suave qué le ha dicho. Hans le cuenta que Volacher ha dicho que se vuelva a Palestina y Pompetsky le contesta que eso no es un insulto, es un consejo sano y cordial. Les pide a ambos que se sienten y les dice que si quieren pelear que lo hagan fuera de clase. Luego señala a Volacher que debe ser paciente, que pronto se resolverán todos sus problemas. Cuando atardeció y llegó la hora de volver a casa, esperé a que se fueran todos. Todavía me alimentaba una vaga esperanza de que él me estuviera guardando, de que me ayudara, de que me consolara, precisamente cuando más lo necesitaba. Pero cuando salí, la calle estaba tan fría y desierta como la playa en un día de invierno. A partir de entonces, Hans elude a Conradin. Si lo hubieran visto con Hans, eso solo habría servido para bochornarlo, así que Hans espera que Conradin esté agradecido por su decisión. Hans está solo, más que nunca. Casi nadie le habla. Max Músculos, el profesor de gimnasia, que ha adoptado la costumbre de lucir una pequeña esvástica de plata en la chaqueta, ya no pide a Hans que demuestre sus dotes para la gimnasia. Incluso los antiguos profesores parecen haberle olvidado. Ha comenzado el largo y cruel proceso de desarraigo. Un día a comienzos de diciembre, había llegado cansado a casa cuando mi padre me condujo a su consultorio. En los últimos 6 meses había envejecido y parecía tener algunas dificultades para respirar. «Siéntate, Hans, quiero hablar contigo. Lo que te diré ahora te dejará atónito. Tu madre y yo hemos decidido enviarte a América, al menos por ahora, hasta que haya pasado la tormenta. En Nueva York tenemos parientes que se ocuparán de ti y harán los trámites necesarios para que ingreses en la universidad. Pensamos que es lo mejor para ti». Le dice que aunque no les ha contado lo que sucede en la escuela, suponen que no ha sido fácil, que en la universidad será aún peor, que la separación no durará mucho, que el pueblo alemán recuperará la sensatez dentro de pocos años. Por lo que concierne a nosotros, nos quedamos aquí. Esta es nuestra patria y este es nuestro hogar. No permitiremos que un perro austriaco nos lo robe. Soy demasiado viejo para cambiar mis hábitos, pero tú eres joven y tienes todo el futuro por delante. Ahora no pongas objeciones, no discutas, porque lo único que conseguirías sería hacer más difíciles las cosas. Y por el amor de Dios, calla por un tiempo. Y así es como todo queda resuelto. Hans deja la escuela en Navidad y el 19 de enero, el día de su cumpleaños, casi exactamente un año después de que Conradin entrara en su vida, emprende viaje rumbo a América. 2 días antes de su partida recibe 2 cartas. La primera está escrita en verso y es producto de los esfuerzos conjuntos de Volacher y Schultz, una serie de ripios y de insultos. La otra es de Conradin. Mi querido Hans, esta es una carta difícil. Antes que nada, permite que te diga cuánto me apena que te vayas a América. No puede ser fácil para ti, que amas Alemania,
Iniciar una nueva vida en Estados Unidos, país con el que ni tú ni yo tenemos nada en común. Imagino cuán triste y desolado te debes sentir. Sin embargo, quizás es lo más prudente que puedes hacer. La Alemania de mañana será distinta de la que nosotros conocimos. Será una Alemania nueva, bajo el liderazgo del hombre que va a determinar nuestro destino y el destino del mundo por muchos siglos. Te pasmará saber que creo en ese hombre. Solo él puede salvar a nuestra amada patria del materialismo y del bolchevismo. Solo merced a él, Alemania podrá reconquistar la influencia moral que ha perdido por culpa de sus propios desvaríos. No puedes estar de acuerdo conmigo, pero no veo otra esperanza para Alemania. Debemos optar entre Stalin y Hitler, y yo prefiero a este último. Su personalidad y sinceridad me impresionaron más de lo que jamás habría podido imaginar. Lo conocí hace poco tiempo cuando estuve en Múnich con mi madre. Exteriormente es un hombrecillo que no llama la atención, pero apenas lo escuchas, te sientes arrastrado por la fuerza de su convicción, por su voluntad de acero, por su vehemencia demoníaca y su perspicacia profética. Cuando mi madre salió, estaba bañada en llanto y no cesaba de repetir: «Dios nos lo ha enviado». No puedo expresarte hasta qué punto me apena que durante un tiempo, quizás 1 o 2 años, no haya lugar para ti en esta nueva Alemania. Pero no veo ninguna razón para que no puedas volver más adelante. Alemania necesita hombres como tú, y estoy convencido de que el Führer sabe y quiere escoger entre los buenos elementos judíos y los indeseables. Porque quien se afinca a la vera de su cuna se resiste a abandonarla. Me alegra que tus padres hayan resuelto quedarse. Por supuesto, nadie los molestará y podrán vivir aquí en paz y seguros. Quizás algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Siempre te recordaré, querido Hans. Has influido mucho en mí. Me has enseñado a pensar y a dudar, y a encontrar a través de la duda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu Conradin V.H. Nos cuenta en la introducción Arthur Koestler que cuando leyó por primera vez Reencuentro de Fred Ullman pensó que se trataba de una pequeña obra maestra, porque en las reducidas dimensiones del libro, si bien su tema era la tragedia más espantosa de la historia del hombre, estaba escrito en un nostálgico tono menor. Y así, Hans llega a Estados Unidos. Vive allí durante 30 años. Cuando llega, va a la escuela y después a Harvard, donde estudia Derecho, aunque aborrece esa idea. Quiere ser poeta, pero el primo de su padre no tolera disparates. Le pregunta si acaso piensa que es otro Schiller, que cuánto gana un poeta, y le dice que primero estudiará Derecho y después podrá escribir cuantos poemas se le antojen en sus horas libres. De modo que estudia Derecho, se gradúa como abogado a los 25 años y se casa con una muchacha de Boston con la que tiene un hijo. En su carrera de abogado le va bastante bien y la mayoría opina que ha triunfado en la vida. Desde un punto de vista superficial, esto es cierto. Lo tengo todo. Un apartamento frente a Central Park, automóviles y una casa en el campo. Además, soy socio de varios clubes judíos y todas esas cosas. Pero no me engaño. Nunca he hecho lo que verdaderamente quería hacer: escribir un buen libro y buena poesía. Al principio me faltó valor para dedicarme a eso porque no tenía dinero. Pero ahora que tengo dinero, me falta valor porque no tengo confianza. Aunque esto no importa mucho. Todos, sin excepción, somos unos fracasados. Hans no puede quejarse. Tiene más amigos que enemigos y hay momentos en los que casi se alegra de vivir. Cuando ve cómo se pone el sol y asoma la luna, o cuando contempla la nieve que corona las montañas. A veces puede volcar toda su influencia en favor de una causa que considera justa, la igualdad racial o la abolición de la pena de muerte. Presta cierta ayuda a los judíos para la construcción de Israel y a los árabes para el asentamiento de algunos de sus refugios. Incluso ha enviado dinero a Alemania. Los padres de Hans murieron, pero no en el campo de concentración de Belsen. Un día apostaron a un nazi frente al consultorio del padre de Hans con una pancarta: «Cuidado, alemanes, eludid a los judíos. Todos los que tienen contacto con un judío se contaminan». El padre de Hans se puso su uniforme de oficial con todas sus condecoraciones, incluida la cruz de hierro de primera clase, y se colocó junto al nazi. Una multitud se fue congregando y el nazi se sintió cada vez más turbado y al poco tiempo tomó sus bártulos y se fue. Pocos días después, mientras mi madre dormía, mi padre abrió la llave del gas y así murieron.
Desde su muerte, he evitado dentro de lo posible los encuentros con los alemanes y no he abierto un solo libro alemán. Ni siquiera de Hölderlin he procurado olvidar. Por supuesto, es inevitable que unos pocos alemanes se crucen en el camino de Hans, buenas personas que han estado en la cárcel por combatir a Hitler. Hans siempre verifica su pasado antes de estrecharles la mano, pero incluso en presencia de ellos finge que le resulta difícil hablar alemán. Es una especie de fachada protectora que levanta casi de modo inconsciente cuando habla con un alemán, aunque habla perfectamente esa lengua, con acento americano. Sus heridas no han cicatrizado y quienes le llevan el recuerdo de Alemania no hacen más que frotarlas con sal. Un día conoce a un habitante de Gutenberg y le pregunta qué suerte corrió Stuttgart. Ese hombre le cuenta que 3/4 partes de la ciudad fueron destruidas, incluso el Gymnasium Karl Alexander y el Palacio Hohenfels. Ahora he revivido todo esto, hoy mismo, cuando me ha caído del cielo, junto con un folleto lleno de nombres, una carta del Gymnasium Karl Alexander, en la cual me invitaban a contribuir pecuniariamente para la erección de un monumento en homenaje a los alumnos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Ignoro cómo consiguieron mi dirección. No entiendo cómo averiguaron que hace 1000 años había sido uno de ellos. El primer impulso de Hans es arrojarlo todo al cesto de los papeles. Siente que no tiene nada que ver con ellos, nada en absoluto, que esa parte de sí no ha existido nunca. Pero al final cambia de idea. Lee la carta. 400 alumnos han muerto en la guerra o han desaparecido. Ahí está la lista, por orden alfabético. Hans la recorre, saltándose la letra H. Adalbert Fritz, muerto en Rusia en 1942. Sí, en mi clase había habido un chico que se llamaba así. Pero no podía recordarlo. Debía de haber sido tan insignificante para mí cuando vivía como lo era ahora, que estaba muerto. Lo mismo se aplicaba al nombre siguiente. Behrens Karl, desaparecido en Rusia, presuntamente muerto. Recuerda a Kurt Frank, uno de los 3 caviares, un buen chico, y a Hugo Müller, muerto en África, levemente, un muchacho rubio con hoyuelos, pobre tipo. Es distinto el caso de Bolacher, muerto, tumba desconocida. Tal vez él lo merecía, si es que alguien merece que lo maten. Así recorre toda la lista, exceptuando los apellidos que empiezan con H, y cuando ha terminado, descubre que 26 chicos de los 46 de su clase han muerto. Y entonces baja la hoja de papel con la lista y espera durante 10 minutos, durante media hora, mirando constantemente ese material impreso que brota del infierno del pasado. Había llegado sin que yo lo pidiera, para turbar mi paz espiritual y exhumar algo que yo tanto me había esforzado por olvidar. Hans trabaja un poco, hace algunas llamadas telefónicas, dicta unas pocas cartas, pero no logra desentenderse de la carta ni obligarse a buscar el único nombre que le persigue. Finalmente, decide destruir el folleto. No necesita saberlo realmente. ¿Qué importa que esté muerto o vivo, puesto que ni en uno ni en otro caso volverá a verle jamás? Pero no puede estar seguro de ello. ¿Y si algún día se abre la puerta para que él entre? Casi le parece estar escuchando sus pisadas en ese mismo momento. Cogí el folleto y me dispuse a rasgarlo, pero en el último momento me contuve, cobrando ánimos, temblando. Lo abrí en la letra H y leí: von Hohenfels, Conradin, implicado en la conspiración para matar a Hitler. Ejecutado. Y así les hemos contado Reencuentro, de Fred Ullman. Hemos seguido la edición de la editorial Tusquets, con traducción de Eduardo Goligorsky e introducción de Arthur Koestler, de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación sonora y realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.